Buenos días, tengan todos Roconautas. Siempre preparando material atrasado. Hoy vamos a hablar de Clusterboard. Bueno, refrescando siempre el concepto original que comenzamos a tratar de la instancia y la base de datos en la arquitectura del servidor de base de datos. Bueno, ¿qué es un clúster en su concepto o definición? Una serie de componentes, en este caso equipos interconectados, un grupo de equipos interconectados, computadoras que actúan como un solo sistema, un solo frente, ¿sí? No precisamente solo un grupo de componentes, sino una serie de componentes interconectados como un solo frente final para el objetivo de los usuarios. Esto incrementa la alta disponibilidad porque en el caso, vamos a ver, en el caso de la pérdida de este elemento, lo que él estaba haciendo puede ser tomado por este otro elemento y así tenemos n nodos. En el caso de la pérdida de elementos de almacenamiento también tenemos cierta redundancia que podemos subsanar, que podemos soportar. La palabra clave aquí es disponibilidad y también performance, porque la suma de m elementos iguales puede hacer que resolvamos tareas más rápido porque todos están trabajando al mismo tiempo. Habiendo también un balanceo, porque la carga ya no viene solo a este, sino que viene a este, ¿sí? Eso es el clúster. En el caso del clúster es una capa de software, una fina capa de software originada allá por Oracle DSG, que inventó su propia capa de software, ClusterWare. Antes de eso, Oracle se regía bajo las capas de clúster de terceros o del sistema operativo para poder tener un poco de alta disponibilidad, pero en la DSG realmente fue donde inventó su propio capa de clúster, diríamos ClusterWare. Desde entonces no ha parado con sus inventos y mejoras en su capa de clúster. Permite manejar el clúster como un solo, protege la integridad total del clúster, y hay muchos recursos en común en todo el clúster para la administración. El clusterware, bueno, es la capa de software y es parte importante o integral de el grid infrastructure, así se llama la capa de software hoy como tal, que además del clusterware tiene otros componentes que está amarrado con el ASM, que es la base de la escritura síncrona de muchos nodos, los mismos archivos, concurrencia, ¿sí? Es la base del Cloud File System. Y bueno, la base de los clusters activo-activo de Oracle, ¿sí? Y en general es una capa, también puede servir como una capa de clúster para cualquier clase de aplicaciones. La arquitectura del clusterware y cómo funcionan los servicios está compuesta por discos que son compartidos a todos los nodos, ¿sí? Y soportan los balance, lo que ya decía de que existe balanceo a todos los nodos que forman el clúster, y failover en el caso de la pérdida de este nodo 1, por ejemplo, los servicios pueden ser transferidos al nodo y las operaciones que aquí se estaban haciendo pueden ser retomadas por otro nodo en el clúster. Los servicios mínimos, bueno, no los mínimos, sino que los servicios que el clúster compone, hay monitoreo de los nodos, ¿sí? Administración, eventos, sincronización del tiempo entre los nodos, administración de la red, obviamente la alta disponibilidad, ¿sí? Y agregación de la comunicación para tener redundancia y no tener un solo punto de falla, ¿sí?
Bueno, el clusterware es fácil de instalar hoy en día desde 12.2 o 18.19 con las Gold Image, es súper fácil de instalar, mucho menos complejo, súper fácil de administrar, un solo comando para hacer muchas tareas. Y bueno, está de más que diga que la gran integración con el Oracle RAP, muchos beneficios de la SM o mejoras. No necesitamos ninguna capa de software de terceros como antes para poder tener la clusterización. Bueno, la idea del clúster es como los hemisferios cerebrales pues, del principal órgano de este cuerpo. Dos hemisferios trabajando al unísono y eh, Oracle trata de que estos hemisferios estén trabajando bien y síncronos para evitar corrupciones de datos, es decir, que lo que uno esté haciendo el otro lo sepa para que no intenten cambiar los dos el mismo bloque y podamos provocar una falla de integridad de los datos, que es algo de lo que más Oracle cuida. Y bueno, uh, que no hayan corrupciones. Sí, hoy en día Oracle ha reducido la cantidad de reinicios en el software de clúster. Antes, en las primeras versiones, los clústeres eran, podemos decir que un poco inestables de la versión vieja. Y cada vez que algo pasaba, un evento de desconexión o de lentitud, podía provocar un reinicio, siendo lento. Hoy en día los reinicios o las salidas inesperadas de los nodos pueden reducirse a solo el reinicio del software, lo cual tarda mucho menos que todo el hardware levante, ¿sí? Fast reboots, como dicen. Entonces, exacto, ahora se pueden hacer procesos de administración y los de salida inesperada sin reinicio, ¿sí? Los cuales extraen el nodo fallido para que no genere inestabilidad en el nodo, en el clúster, no está inicio y apaga, inicio y apaga, inicio y apaga, lo deshabilita temporalmente. La sincronización en todos los nodos del clúster es vital porque no se recomienda más allá de un minuto en diferencia de horario entre los nodos que forman un clúster. En nuestras latitudes usualmente estamos acostumbrados a clústeres de dos o tres nodos lo más, pero pueden existir muchos más nodos en un clúster, entonces es importante mantener la sincronización porque primero que las transacciones grabadas entre uno y otro nodo pues van a tener diferente hora y eso puede ocasionar errores funcionales. Aparte que la no sincronización de un clúster provoca en que no funcione y los nodos son extraídos del clúster hasta que no estén correctamente sincronizados con el tiempo. Si no se puede usar un NTP, porque no existe en la compañía, se puede usar si no hay NTP, se puede usar sincronización entre los nodos del clúster para que hagan una especie de ciclo en el que ellos dos controlen el tiempo, como se sincronizan. La administración de la red, bueno, se hace mediante el clúster. Las interfaces que funcionan para dar servicio, los valores de las IPs de servicio, eh, se puede tener más de una red para que un clúster de servicio a la base de datos internas, para que un clúster de servicio a la base de datos de la DMZ, solo creando otra red eh, adicional, otros listener, otros scan, por ejemplo, otro frontend para balanceo de carga. Se soportan múltiples interfaces. Hay ciertas reglas que hay que cumplir en las interfaces de los nodos que forman parte de un clúster. ¿Sí? Aquí se ve cómo la comunicación se hace en un clúster, ¿sí? Deben existir al menos dos interfaces, dos adaptadores de interfaz en cada nodo, una para el trabajo público, o sea, de cara al servicio, y otra para la interconexión, que es lo que hace la red privada. Todo esto podemos ver que como una interconexión cerebral, así lo dice Oracle. Ellos le llaman a todo esto cache fusion.
Protocolos ocupados en Linux, en Unix son UDP, en Windows son RDS. Eh, bueno, para la parte pública en el clusterware necesitamos al menos una interfaz en IPv4, no porque he sugerido ampliamente hacer un bonding del sistema operativo y su respectivo arreglo en el lado del switch para que tener redundancia ante la pérdida de una de las interfaces, la otra interfaz sobreviva. Esto para no tener un solo punto de falla, o sea, no tiene sentido que tengamos un clúster con al menos dos nodos para tener alta disponibilidad. Si perdemos un nodo, tenemos otro. Si tenemos arreglo de disco con redundancia, perdemos un disco, tenemos otro. Y entonces vengamos a las interfaces de red y solo pongamos uno, perdemos uno y perdemos todo el clúster o todo el nodo, todo el clúster. Entonces eso no tiene mucho sentido. Desde 11.2 se inventó Oracle el SCAN, que es Single Client Access Network, que es un punto único. Desde ahí se origina el balanceo de carga a los diferentes nodos. Antes de eso teníamos que ir agregando las VIPs y cuando agregamos más nodos al clúster teníamos que ir agregando las VIPs y las públicas a los TNCNs o configuraciones de los servidores de aplicación o de los clientes. ¿Se imaginan ustedes que cuando los clústeres estaban divididos para dar servicio en un país muy extenso, teníamos que ir por oficinas y locaciones en cada sección, departamento o zona geográfica que se conectaba al clúster? Entonces con el scan ya no tenemos que hacer eso porque solo publicamos la IP o el nombre del scan por DNS y aquí no importa que se agreguen más nodos o se remuevan, el scan siempre va a ser el mismo. El scan les comentaba que es un frontend, ¿sí? Es el modelo en el que Oracle se inventó el hacer el balanceo de carga, ¿sí? El scan recibe las conexiones y él distribuye hacia los nodos que están instruidos en recibir la carga de ese servicio. Incluso no importa cuántos nodos crezcamos o disminuyamos en el clúster, el scan siempre va a ser el mismo front, el mismo enfrente, y se ahorró Oracle lo que pasaba en las configuraciones de 9, 10 y hasta 11.1 porque scan se inventó en el 11.2. Usualmente se configuran 3 IPs en el DNS y con estas bastan para balancear correctamente las conexiones. 3 no importan, 3 es el mínimo, ¿sí? Y no importa el número de nodos, no importa que sean 4 nodos, 3 IPs van a balancear aunque no sea igual a los nodos. Pero como les digo, 3 es el mínimo, pueden utilizarse más IPs. Entonces el software del clúster se basa en dos componentes principales, el CRS, Cluster Ready Service, y el OHAS o High Availability Service. En realidad funciona teniendo clúster o teniendo un solo nodo, ¿sí? Single instance. Entonces este es el mismo y es la base de la ejecución de en el clúster, ¿sí? Estos dos componentes son los que permiten la administración del clúster como tal. Entonces, así aquí un poco la fila de procesos, cómo se ejecuta el OCR, que es el repositorio está la información de los nodos que forman parte del clúster, los componentes, las IPs, las bases de datos que están registradas, etcétera. Se tiene un archivo y se tiene multiplexado, se tiene una copia. Los discos de voto en el clúster, su función es indicar la sobrevivencia de los nodos del clúster cada momento que se hace el chequeo, ¿sí? Los nodos del clúster dicen, ok, yo estoy vivo, ok, yo estoy vivo, tanto como por la red también de interconnect y por la interfaz pública. Entonces, ante la pérdida del interconnect, pues él dice que está vivo, pero como no hay comunicación por interconnect, se produce el fenómeno de split brain, que es separación y sacar el nodo que no está correctamente configurado o conectado, para evitar que estos no se hablen bien y dañen la integridad de los datos, ¿sí? El ODR es una copia del OCR local, siempre como para confirmación, es local, ¿sí? Es un OCR local.
almacenado usualmente en esta ruta. ¿Sí? El orden de inicio de los procesos, como les decía, el hojas D es el principal que enciende y él se encarga de encender todos estos procesos o demonios secundarios. Vamos a ver, ahí está el Oracle High Availability Service. Esta es una máquina que tiene Clusterware 11, creo yo, sí, 11. Y ahí está el servicio principal OHAS, ¿sí? Veamos quiénes dependen del 30. Hay una dependencia entre los servicios, los background process que se levantan después que el OHAS o el High Availability Service se enciende. Pues él sabe, él tiene su rutina y sabe qué servicios levantar y cómo apagarlos. Aquí, perdón. Entonces, comando básico de encendido y apagado. Vamos a ver. Aquí tengo un High Availability Service single instance, no es cluster, pero el principio básico es el mismo. ¿Sí? Va a comenzar a apagar los servicios. Vemos que él va bajando todos los servicios en el orden de dependencia correcta. ¿Sí? Comandos básicos para chequeo. Y cómo se ven los componentes de forma tabular, la T de tabular y que se miren bonitos ordenaditos. Ya los apagó. Si vemos aquí, ya no hay servicio. Ningún servicio. Esos son de la máquina del clúster, sí. De la máquina en la nube de Oracle, sí. No son propiedad de monitoreo, no son de Oracle. No son del software de Green Infrastructure que tengo instalado. Sí, estos también son Cloud Agent, si se fijan, son monitoreo. Entonces lo vamos a encender. Se requieren privilegios, usuario con privilegios administrativos como root para poder controlar el encendido y el apagado de algunos componentes. ¿Sí? ¿Cómo funciona la conectividad usando el scan? Vamos a ver. La aplicación o el cliente va al DNS indicando que este es el nombre de scan. Él le devuelve una de las tres o de las NIPs. Esto se usa mediante un algoritmo round robin que el DNS tiene. Bueno, va el scan a petición al listener. Él busca uno de los listeners menos cargados, pack, y este le responde al database client, ¿sí? Y ya queda establecida la conexión entre el database client y el listener node usando la VIP. ¿Sí? El tráfico de comunicación no es mediante el scan, para que no se confundan. Este es solo un frontend y es un frente de batalla, pero en realidad es el listener VIP y la IP VIP la que establece la comunicación. El almacenamiento en un clúster es compartido, ¿sí? Y debe ser mediante uno de los métodos de las tecnologías soportadas. Hoy en día, pues lo más usado es ASM, eh, que permite tener la base de datos, el FRA y el OCR and Voting hoy en día, ¿sí? No para los home de software pueden ser file systems locales, pero para lo compartido del clúster, pues NFS es una opción, pero dependemos de un tercer equipo que nos brinde el file system montado compartido. Entonces no es una alternativa tan viable, no es tan recomendada. Como hay que pensar en que no podemos tener, como dije antes, dos nodos o más de configuración para tener una alta disponibilidad total, y tenemos una sola interfaz de red para uno de los usos. Entonces debemos pensar en que se tiene que hacer un bonding o agregación eh, en las interfaces de red para no tener un solo punto de falla. Puede haber con agregación activo-pasivo o agregación activo-activo. Con un solo switch y con múltiples switches también puede hacerse. Estos se cascadean, se hace un trunk entre ellos y se hace ver como que es uno solo, y entonces en términos de red no estamos muy conocedores, pero más o menos se hace ver como que los dos se hacen uno solo, y ya ante la pérdida de uno el otro toma la operación inmediatamente. ¿Sí?
Los grupos necesarios, pues los grupos necesarios son los mismos single instance y cluster, sí, en realidad. Ahí vemos que todos los componentes levantaron con el comando, sí. Él controla, el infrastructure controla las bases de datos y el ASM, nos vamos a pasar a Oracle, sí. Y aquí no hice separación de roles de usuario, solo uno. Eh, entonces, vamos a ver, voy a cargar variables. El comando anterior que mirábamos, ahí está, todo tabuladito, sí. La base de datos encendida. Los grupos requeridos están configurados, el primer del inventario y los demás que dice la guía de instalación, las rutas, ¿sí? Se pueden agregar nodos y eliminar nodos en línea sin que haya afectación total de servicio, bueno, sin que haya total afectación de servicio o nada de servicio, ¿sí? Podemos agregar nodos, hay comandos ya en los wizards para agregar componentes. Eh, Se puede clonar el software del clusterware. Uno de mis métodos preferidos para preparar máquinas para instalar es clonar el software yo y luego hacer la configuración indicándole que yo ya cloné el software. Por eso aquí la fotocopiadora para generar otro grid home. Fácil, muy fácil. Se pueden borrar nodos, ¿sí? Se pueden borrar nodos de, de un clúster, ¿sí? Pueden borrar nodos sin afectar totalmente el clúster. Se puede hacer parchado en línea en los clusters, un nodo a la vez. Hay que leer esta notita que diga en el README que es rolling patch, un nodo a la vez. Nunca hay indisponibilidad total del servicio de base de datos que está ejecutándose sobre el clúster. Bueno, hay que ver el alert, que como en las bases de datos, el alert forma parte fundamental del framework de diagnóstico. Lo mismo aquí está almacenado en el Automatic Diagnostic Repository Home. Los traces que nos indican eventos importantes en los componentes del clúster, en cada uno de los background process demonios que vimos que se levantan después de los haste. Se llenan cada 10 megas y se rotan cuando está a los 10 megas. Después de los 10 archivos se van borrando porque solo por default guardan 100 megas de datos cada archivo de componente, ¿sí? Bueno, instalar un clúster hoy en día es bien fácil, ¿sí? Se sugiere que usemos el CVU, el Cluster Verification Utility, para validar que todo está cubierto o cumpliéndose para la instalación del clúster. Inclusive se puede hacer post instalación o como revisión de health check frecuente en un software instalado, ¿sí? El evento de node eviction, el evento de node eviction es que un nodo es retirado del clúster cuando está presentando problemas, y para evitar inestabilidad en el clúster, pues sencillamente el software decide removerlo temporalmente del funcionamiento, ¿sí? Bueno, en realidad Clusterware no tiene mucha demostración más que el control. Ya vimos que enciende y apaga los servicios. Podemos también, podemos también vamos a ver, CSSTL Disable Has, ¿sí? Estamos con High Availability Service porque tengo un single instance, pero todos los comandos que estoy probando funcionarían en Clusterware. La sintaxis sería nada más así, pero como ahorita no tenemos un cluster, sino que tenemos single node, el comando no me entiende. Para habilitar nuevamente los servicios serían con Enable, ¿sí? Ya, quiero ver, no, perdón, así, así, vamos a ver, ahí está. Y bueno, ¿qué más? En el capítulo de ASM vimos cómo ver los componentes. Entonces aquí podemos ver cdconfig ASM, perdón, hay que agregar variables, ¿sí? srctl config database -db de lab, que es la base de datos que tengo, ¿sí? srctl config
Dícele. Y bueno, hasta aquí el capítulo de Clusterware. Vienen más capítulos entretenidos. Vamos avanzando en el contenido completo del curso de Administración 1. Saludos, oraconautas.